Bien, vamos a dar comienzo al webinar que tenemos preparado para hoy día en relación al tema de gobiernos corporativos y ciberseguridad. ¿Cuáles son los conceptos que vamos a conversar? Primero, dar una definición general que probablemente muchos de ustedes conocen en relación a qué es lo que significa el concepto de gobiernos corporativos. Posterior a eso, la idea es tener una visión bastante ejecutiva en relación a cómo la regulación histórica de ciertos países influencia en forma importante el tipo de gobierno corporativo. Y acá hago al tiro una definición. En general, en el mundo se utilizan dos grandes modelos de gobierno corporativo. El modelo anglosajón, que es utilizado principalmente en Estados Unidos y en UK, y obviamente el modelo complementario, que es el que se utiliza en el resto del mundo, digamos. Y claramente el motivo de eso es la historia de las leyes, digamos. ¿Ah? Teniendo claro eso, vamos a hablar un poco de los componentes del gobierno corporativo, vamos a hablar de lo que son los mecanismos internos y los mecanismos externos. Vamos a detallar, no voy a entrar a explicar todos los mecanismos internos y externos, solamente me voy a focalizar en aquellos mecanismos internos y o externos que tienen incidencia en los conceptos de ciberseguridad. ¿Ya? Y por último, algunas reflexiones o conclusiones que yo diría que son más personales, digamos, de lo que me ha tocado, por un lado, leer, de lo que me ha tocado vivir y también de lo que me ha tocado estudiar en el concepto de gobiernos corporativos. Bien, desde el punto de vista de las definiciones, hay una definición bastante clara, sencilla, que probablemente muchos de ustedes conocen, que dice que es el sistema a través del cual las empresas son dirigidas y controladas. Esta es una definición bastante antigua de qué es lo que significaba o qué es lo que se entendía en el año 92 cuando sale esta declaración del Comité Cadbury en relación a qué es lo que es el gobierno corporativo. Posterior a eso, la bolsa en Toronto, el año 94, saca una definición de gobierno corporativo y lo orienta al proceso y la estructura para gestionar las empresas, con el objetivo de crear valor para el accionista. Esta definición, ya, obviamente, está muy arraigada en lo que son las leyes comunes, donde el principal objetivo del gobierno corporativo es crear valor para el accionista. Y eso es lo que vale. Por lo tanto, los modelos de gobiernos corporativos están creados exclusivamente para generar y crear valor para los accionistas. Posteriormente, el año 2004, hay una nueva definición de gobiernos corporativos que obviamente amplía algunos conceptos de la definición de la bolsa en Toronto. Y dice que es el conjunto de relaciones, ¿ya?, entre los administradores de la empresa, el directorio, los accionistas y otros partícipes. Entiéndase, otros partícipes como los distintos stakeholders, y aquí entran organismos reguladores, pueden entrar organizaciones ONG, instituciones gubernamentales, etc. En el fondo estamos hablando de todos los grupos de interés que rodean a una organización. ¿Con qué objetivo? Con la idea, ¿cierto?, de tener claridad con respecto a los objetivos de la empresa y cuáles son los medios para alcanzarlos, y obviamente la medición del desempeño y del rendimiento que tiene esa organización. Bueno, como ustedes se dan cuenta, ha habido una evolución de la definición de conceptos de gobiernos corporativos, desde la forma como una organización se administra, se controla y se dirige, donde hay una orientación muy clara con respecto a la creación de valor del accionista, hasta cómo el gobierno corporativo debe interactuar con los distintos grupos de interés en una organización, en el entorno de una organización. En este mapa ustedes pueden ver el origen de la regulación, del punto de vista de cómo las leyes se desarrollan.
Lo que está en amarillo, obviamente, pertenece al desarrollo de leyes comunes. Y esa ley común da origen propio a un tipo de gobierno corporativo, principalmente el modelo anglosajón, como les mencioné, utilizado en Canadá, en Estados Unidos, en UK. Y parte de Sudamérica, ¿cierto? Y algunos países en Europa que utilizan el otro modelo de gobierno corporativo porque la creación de sus leyes pasa por la ley civil francesa y eso da origen al modelo corporativo que es el que en el fondo se ocupa acá en Chile. Si uno quisiera ver las distinciones entre los dos modelos, ¿cierto? Aquí hay una visión del punto de vista del modelo de gobierno corporativo angloamericano, considerando cuatro perspectivas. Ambiente del stakeholder, la independencia de los directivos o directores, ¿cierto? Y cómo se les paga, cómo es el mercado de capitales en esos países y los conceptos de transparencia y accountability. A ver, en un modelo de gobierno corporativo angloamericano, claramente la supremacía es de los accionistas, ¿cierto? De los distintos accionistas. Y obviamente la propiedad dispersa, bastante atomizada. Tal como les mencioné, el modelo angloamericano no es el utilizado acá en Chile. Por eso que acá en Chile, en realidad, y que lo vamos a ver después en el otro modelo, en realidad la propiedad súper concentrada, ¿cierto? Probablemente y en muchas empresas en nuestro mercado local, familias que tienen a cargo, ¿cierto?, el liderazgo desde el punto de vista eh, de, de los accionistas, ¿cierto?, y las relaciones con directorio y management en general. Entonces, el modelo anglo, claramente la supremacía es de los accionistas, las propiedades bastante atomizadas. Desde el punto de vista del directorio, o sea, independencia. Independencia en los directorios, directorios profesionalizados, ¿ah? Modelo anglosajón. Generalmente personas que se preparan, estudian, se forman, ¿cierto?, para ser directores. Y los incentivos que reciben estos directores, obviamente, está basado, digamos, en la distribución de acciones. En estos modelos de gobiernos corporativos nos encontramos con un mercado de capitales bastante activo, ¿cierto?, lleno de fusiones, adquisiciones, tomas de control de organizaciones. Y por último, un tema de transparencia y accountability que es de alta divulgación. Las empresas que están en estos mercados, bajo estos modelos de gobierno corporativo, divulgan muchas cosas. ¿Por qué? Porque las regulaciones obviamente son súper importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de ustedes deben conocer, ¿cierto? Los famosos reportes 10K, 8K, ¿cierto? Donde se divulgan cosas. Vamos a ver hoy día cómo la regulación en ese aspecto está haciendo que las empresas que cotizan o que tienen estos modelos de gobierno corporativo están divulgando aspectos de ciberseguridad. Ahí ya tenemos un nexo entre aspectos de divulgación, entiéndase 10K, 8K, con respecto a los temas de ciberseguridad. ¿Qué es lo que pasa en un gobierno corporativo comunitario, que es el que aplicado acá en Chile? Va mucho más allá que el accionista, hay mayor preocupación, ¿cierto?, por distintos shareholders o stakeholders de la compañía. Por eso, eh, por eso es que muchas veces, y acá en estos gobiernos comunitarios de gobierno corporativo, el tema hace 6, 7, 8 años atrás, cuando nace todo el concepto de responsabilidad social empresarial, empiezan a salir un montón de reportes hacia el entorno, ¿cierto? O sea, claramente hay una mayor preocupación por los distintos grupos de interés y por eso es que el gobierno corporativo comunitario como mejor práctica empieza a emitir estos reportes de sustentabilidad, cosa que no ocurre frecuentemente en los modelos de gobierno corporativo anglosajón. ¿Por qué? Porque la mirada es netamente al accionista y a generar valor para el accionista. Otro aspecto del gobierno comunitario, que ya lo mencioné, propiedad muy concentrada la propiedad. Del punto de vista de la independencia de los directores, bueno, el nombramiento de los directores, como muchos de nosotros sabemos acá en Chile, generalmente es más, ¿cierto?, de la familia o compañeros, ¿cierto?, o primos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la profesionalización es totalmente distinta del punto de vista del director en ambos modelos.
Mercado de capitales limitado, ¿cierto? Poca interacción, pocas fusiones y adquisiciones, y obviamente desde el punto de vista de transparencia y accountability, una muy baja divulgación de los temas de la empresa hacia el mercado, ¿cierto? ¿Y por qué pasa esto? Porque en el fondo hay una muy baja divulgación, ¿cierto? Porque el mercado es limitado en fusiones y adquisiciones. Si el mercado fuera bastante rápido en este tipo de cosas, obviamente todos los inversionistas necesitan tener mayor información de la compañía. ¿Ya? Por lo tanto, exigen, o las regulaciones exigen, mayor divulgación de un montón de aspectos para ver si quiero o no quiero invertir, ¿cierto?, en una compañía. Bien, en general ahora vemos un gráfico que lo único que trata de manifestar es la relación que se produce, ¿cierto? Algunos componentes del gobierno corporativo, que tengo accionistas mayoritarios, tengo accionistas minoritarios, tengo un directorio, ¿cierto? Y están los ejecutivos o directivos de la organización. Entonces, claro, el gobierno corporativo es como yo hago andar todo este modelo, ¿cierto? Cómo el directorio ejerce su rol y responsabilidades, cómo el management hace su rol y responsabilidades, pensando ya sea en generar valor para el accionista o pensando, ¿cierto?, en entregar información a los distintos grupos de interés del mercado. La forma, el modelo utilizado va a depender, por un lado, y como ya lo vimos, de la tradición legal que tenga el país, va a depender de cuán activo o inactivo sea el mercado de capitales, de la normativa contable y obviamente también de la cultura, ¿cierto? La cultura impacta fuertemente en el tipo de modelo que los países implementan. Bien, abriendo un poco más los conceptos, yo les mencioné al inicio la existencia de mecanismos internos y mecanismos externos que forman el gobierno corporativo. Dentro de los mecanismos internos, claramente el directorio es un tema importante. El comité de auditoría es un tema importante, muchas veces, ¿cierto?, implementado por temas de regulación. La estructura de propiedad, súper importante. Ya sabemos que en el modelo comunitario, ¿cierto?, la estructura de propiedad no es atomizada, es bastante concentrada, ¿ya? Después tenemos los mecanismos externos, son los analistas, ¿cierto? Distintos analistas que continuamente están analizando la información de las compañías, los auditores externos como un ente, ¿cierto?, que fiscaliza la información que es divulgada por las organizaciones, el mercado de control corporativo y la regulación, ¿cierto?, que pueda existir, ya sea en el país o en la propia industria a la cual puede pertenecer una compañía. Haciendo un análisis de los mecanismos internos, hay una serie de descripción de ítems que obviamente son súper importantes definir en un modelo de gobierno corporativo, desde el punto de vista de estructura capital, el nivel de endeudamiento, no endeudamiento que pueda tener. Por ejemplo, los dividendos, ¿cuánto pago de dividendos? ¿Lo hago todos los años? ¿No lo hago todos los años? La estructura de propiedad, directorio. El tamaño del directorio. Son 7, son 8, son 10, son 12. Muchas veces esto está ligado por regulación. ¿Cuál es el tamaño perfecto de un directorio? Bueno, les puedo comentar que estudios académicos con respecto al tamaño del directorio hablan de que entre 7 a 10 personas debiera ser un directorio mucho más efectivo que un directorio compuesto por 14 o por 5 personas. La independencia del directorio, aspectos claves, la cantidad de reuniones, periodicidad, la cantidad de comités. ¿Cuántos comités tiene el directorio? Y aquí no estoy hablando del management. Generalmente, y si ustedes analizan su organización, y sobre todo si es regulada, probablemente, y si es regulada, va a existir un comité de auditoría, pero un comité de auditoría integrado por los directorios, no por el management. Probablemente a ese comité va a ir a reportar el gerente de auditoría. Y ese comité, ¿cierto?, de auditoría integrado por los directores, va a ser el que se debiera reunir con los auditores externos.
¿ya? Tema muy importante, el tema de los comités, porque al final, y si volvemos a la definición de gobierno corporativo, la definición sencilla, básica, que es el cómo las empresas se organizan, yo podría tener varios comités a nivel de directorio. Vamos a ver lo que está sucediendo más adelante en el mundo con las estructuras de comité y cómo el concepto de ciberseguridad se está relacionando a ese nivel. Después tenemos temas de pertenencia cruzada, eso está asociado a la cantidad de directorios que puede tener un director. Muchas veces uno ve encuestas, estudios, y acá en Chile he visto estudios, ¿cierto? De repente hay un director XX que participa en 13, en 14 empresas. ¿Ah? Y eso desde el punto de vista académico se califica, ¿cierto? Que probablemente ese director no tiene el tiempo suficiente para atender correctamente la necesidad de cada una de las empresas donde él es director. Auditoría interna, aspectos de independencia, aspectos de experiencia, ¿cierto?, asociados a la auditoría interna. Voy a pasar a los mecanismos externos, probablemente acá temas importantes, todo el trabajo que hacen los analistas del punto de vista del análisis de la información que es divulgada por las compañías, el tema de auditoría externa, ¿cierto?, para cumplir con ciertas regulaciones, el mercado del punto de vista de cómo se originan las tomas de control de compañía y obviamente la regulación que pueda existir en los distintos países o a nivel de industria. Dicho todo lo anterior, quiero ir a temas cómo se está relacionando el concepto de gobiernos corporativos con el concepto de ciberseguridad. Bien, tal como mencioné, y probablemente en la mayoría de las compañías donde trabajan ustedes, existe un comité de auditoría. Comité de auditoría que es integrado probablemente por 3 directores, ¿cierto? Y esos 3 directores son definidos, ¿cierto?, por el presidente del directorio, ¿cierto? Y son los que tienen que relacionarse. Probablemente, y obviamente acá, dependiendo de la madurez de la organización, va a existir un comité de riesgo. Insisto, no confundamos el comité de riesgo del management, donde el gerente de riesgo de la compañía, ¿cierto?, llama a distintos ejecutivos que forman lo que yo llamo el TMT, el Top Management Team, y arman un comité de riesgo. Acá yo estoy hablando de un comité de riesgo que es integrado por directores de la compañía. Eso, en nuestro país, obviamente, es bastante poco las empresas que tienen un comité de riesgo integrado por directores. ¿Y qué es lo que está pasando? Que empresas están creando comités de ciberseguridad y tecnología, integrado por directores. Muchas veces, y algunas organizaciones que tienen el comité de riesgos, incorporan el concepto de ciberseguridad y la discusión a nivel de directorio en el comité de riesgo. Otras empresas crean un comité para específicamente tratar los temas de ciberseguridad, porque esas organizaciones entienden que el riesgo de ciberseguridad es súper estratégico y probablemente la configuración que yo le estoy mostrando acá es la configuración que existe en muchas compañías en Estados Unidos que han sufrido ataques de cibercriminales, ¿cierto?, que han tenido mucho impacto en temas reputacionales, impacto, ¿cierto?, en brecha de datos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener una estructura de comité asociada al tema de ciberseguridad. A modo de ejemplo, les quiero mostrar todos los comités que tiene el directorio o que forman parte del gobierno corporativo de Equifax. Tienen un comité de auditoría, tienen un comité de compensaciones y un comité de sucesión del management, tienen un comité ejecutivo, tienen un comité de gobernabilidad y tienen un comité de tecnología. Claramente, acá vemos cómo el concepto de gobierno corporativo va evolucionando asociado al crecimiento de las brechas de datos, al concepto de ciberseguridad, donde Equifax, a lo mejor producto, ¿cierto?, del incidente que tuvo hace un par de años, entiende que los riesgos asociados al tema de ciberseguridad son tan relevantes que están sobre la mesa del directorio. Otro tema importante asociado al directorio, la asociación, la NACD, que es la asociación en Estados Unidos de directores, como en Estados Unidos, ¿cierto?, ocupan el modelo anglosajón. La propiedad está súper atomizada. Obviamente la cantidad de directores profesionales es súper importante.
la cantidad de gente. Y ellos se agrupan en esta asociación. ¿Y qué es lo que hizo esta asociación de directores? Sacaron principios que están dirigidos a todos los directores de la empresa, que en este caso de Estados Unidos. ¿Y qué cosa les dice esta publicación que hizo esta asociación? Les dice, señores, ustedes que son directores de compañía, tienen que entender que el ciberriesgo no es un problema de ahí, es un problema de negocio y es un componente clave de la gestión de los riesgos empresariales. Además les dice, ojo, el tema ciberriesgo tiene ramificaciones legales importantes, que es lo que pasó en el caso de Equifax. El Congreso de Estados Unidos llama a declarar a los directores de la compañía para buscar responsabilidades por el incidente. ¿Cómo ustedes se estaban preocupando de estos riesgos? Y obviamente hay temas legales asociados. También dice que el ciberriesgo debe ser un tema de discusión periódica en la junta directiva y obviamente la junta necesita tener acceso a la experiencia para abordar estos conceptos de ciberriesgo. Son 5 principios, este es el cuarto. Los directores deben garantizar que la administración implemente un marco efectivo de ciberseguridad. Y por último, también dice que el directorio y la gerencia deben evaluar el riesgo de ciberseguridad, al igual que otros riesgos a nivel de empresa. El directorio debe asegurar que se haga una determinación efectiva sobre qué aspectos del riesgo de ciberseguridad se deben aceptar, evitar, mitigar y transferir. Conceptos seguramente muy conocidos por ustedes, donde en este caso les dice a los directores que ellos se tienen que asegurar, se tienen que supervisar que obviamente los aspectos de riesgo estén asociados a las técnicas tradicionales de management de riesgo. Bueno, probablemente todos ustedes conocen el tema de Sarbanes-Oxley, famosa ley SOX, provocada, ¿cierto?, por un escándalo en una empresa de electricidad en el año, no me acuerdo, 2002 probablemente, el caso Enron. Y producto del caso Enron hay un cambio, ¿cierto?, a nivel de gobierno corporativo. ¿Y cuál es el cambio? En este caso solamente apuntando a nivel de directorio. Señores, necesitamos experiencia en tema financiero a nivel del directorio. Por lo tanto, eso hizo en ese momento que se fueran incorporando o los mismos directores se fueran capacitando en temas financieros. Bueno, hoy día, sin regulación existente, muchas empresas han tomado la decisión de incorporar directores independientes expertos en ciberseguridad. Home Depot tiene 13 directores hoy día, uno de ellos es experto en ciberseguridad. Target tiene 13 directores hoy día, uno de ellos es experto en ciberseguridad. eBay, 10 directores, uno experto en seguridad. Microsoft, Yahoo y así. Cuando uno ve lo que ha pasado en los últimos 5 años, producto de todas las brechas de datos, claramente hay un incremento, una incorporación de directores independientes expertos en ciberseguridad, porque entienden la problemática, porque entienden que el tema ciberseguridad es un riesgo reputacional, porque entienden que pueden haber juicios detrás, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se están haciendo cargo a nivel de directorio de la problemática. Scott McGregor, después del incidente, 2-3 meses después del incidente, se nombra en Equifax a Scott McGregor como un nuevo director independiente. También se nombra a un nuevo CISO, a un nuevo oficial de seguridad. Y aquí me quiero detener un rato haciendo una distinción entre lo que es el directorio y el management, ¿cierto? Vimos que McGregor se incorpora a nivel de directorio como un experto en ciberseguridad, pero también incorporamos a un nuevo CISO. Lo importante de esta incorporación del nuevo CISO es que este CISO es a nivel de TMT, Top Management Team. Si uno quiere saber si es parte del Top Management Team, vaya a la página web de la empresa y vea a los ejecutivos principales. Si aparece su foto y su nombre, es parte del TMT. Si no, probablemente es segunda línea, ¿ya? Y resulta, si ustedes van a la página de Equifax, este señor aparece como un ejecutivo primera línea, dependiendo del gerente general. ¿Por qué?
porque claramente cuando yo entiendo la problemática, necesito adecuar la estructura del management, posicionando al oficial de seguridad de información a primer nivel, formando parte del TMT, y obviamente eso facilita que el CISO de la organización participe en las discusiones estratégicas de las compañías. Aspecto súper importante, sobre todo para todas aquellas empresas que en el mercado local están con proyectos de transformación digital, obviamente, y entendiendo que acá en Chile la mayoría, sobre todo la industria financiera, tenemos CISO que dependen del gerente de riesgo, donde claramente no tienen la visibilidad, ¿cierto?, que se necesita. ¿Ah? Entonces, del punto de vista directorio, tenemos incorporación de directores expertos y también se está produciendo que los CISO se están moviendo a nivel de TMT. Les quiero comentar un proyecto de ley que es súper importante y va a afectar los gobiernos corporativos, el modelo anglosajón, principalmente el americano. Este es el proyecto de ley 115, Cyber Security Act del 2017, que entró al Congreso de Estados Unidos. Obviamente esto está en trámite. ¿Y qué es lo que dice este proyecto de ley? Dice, divulgar todas las empresas, y acá voy al concepto de divulgación, ¿cierto? Como un componente del gobierno corporativo. Divulgación, 10K, memoria anual, si lo quiero llevar al mercado local. Divulgar si algún miembro del directorio, la junta directiva de la empresa que informa, tiene experiencia en ciberseguridad. Y el detalle necesario para describir completamente la naturaleza de la experiencia. O sea, hay un proyecto de ley hoy día en Estados Unidos donde va a obligar a todas las empresas que reportan a revelar, a divulgar si algún miembro del directorio tiene experiencia en ciberseguridad. ¿Qué más dice la ley? Si usted o alguien del directorio no tiene experiencia en ciberseguridad, será necesario que el propio directorio defina al responsable y los pasos a seguir para administrar el riesgo. Claramente, esta regulación, en caso que se llegue a aprobar, va a requerir que todas las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos van a tener que tener, o por un lado, contratar, ¿cierto?, a un directorio independiente experto en ciberseguridad, o decir, ok, yo como directorio de la compañía, el tema de ciberseguridad lo voy a administrar de esta forma y este es la persona responsable desde el punto de vista de la compañía. Divulgación, aspecto importante. Aquí, si uno lee información pública, saqué el Banco de Chile porque uno de los pocos bancos y empresas en Chile que reporta temas en su memoria anual, año 2017, dice, voy a leer, problemas operacionales, hechos delictivos, eventos de ciberseguridad o terrorismo pueden afectar negativamente la reputación o resultados del banco. ¿Qué significa esto? Que ya en Chile algunas empresas en su memoria anual, en el ítem de factores de riesgo, están definiendo el riesgo de ciberseguridad. Aspectos súper importantes de divulgación. No todos lo hacen, ¿cierto? Banco de Chile es una empresa que en el mercado local lo está haciendo. Pero ¿qué es lo que pasa en el mercado americano con un modelo de gobierno corporativo anglosajón? Tal como les mencioné, está el informe 10K. El informe 10K, ¿cierto?, también tiene un ítem de factores de riesgo. En el título A del informe, en la sección 2, uno tiene que colocar todos los factores de riesgo. Fíjense lo que reporta Equifax. O sea, claramente, la cantidad de información que se divulga al mercado con respecto al concepto de ciberseguridad es mucho más. ¿Por qué? Porque hay mucho más inversionistas. ¿Por qué? Porque las empresas están orientadas a generar valor para el accionista y la divulgación, tiene que haber transparencia, ¿cierto?, en la divulgación de las cosas. Entonces, divulgan, ¿cierto?, los temas de riesgo que los pueden afectar. Ellos divulgan temas reputacionales asociados a incidentes. Divulgan el impacto en el negocio que puede tener un incidente de seguridad. Divulgan, ¿cierto?, la información de sus clientes que se puede ver afectada. ¿Por qué? Porque no recordemos que en Estados Unidos existe una ley de privacidad de datos también, ¿ya? Sobre todo que es sectorial. ¿Ah? Acá en Chile, la mayoría de ustedes saben que está pasó al Senado, ¿cierto?, la discusión de la nueva ley de privacidad y protección de datos.
¿ya? Está la Cámara de Diputados, la semana pasada salió un informe que esto está pasando, digamos, al Senado, y probablemente en algún momento en el tiempo esta ley tenga aprobación. Bueno, ya en enero de este año, acá en Chile, en el Diario Financiero, Piñera lanzó sus 10 proyectos prioritarios, y si uno lee ese artículo, el número 8 es avanzar en la ley de protección de datos. Por lo tanto, probablemente este año o el próximo debiéramos tener noticias frente a esta nueva regulación. ¿Y qué es lo que hace Equifax en el informe 8K? En el 8K hay un informe detallado del incidente de seguridad, ¿cierto? El 8K es un informe que se utiliza para enviar todos aquellos asuntos de interés importante que ha sufrido la empresa. Bien, con esto termina algunas conclusiones, reflexiones personales. Claramente vamos a empezar a ver una mayor incorporación de directores independientes que tengan expertise en ciberseguridad. Probablemente también vamos a empezar a ver la conformación de nuevos comités a nivel de directorio, no a nivel de management, asociados ya sea a administración de riesgo o exclusivamente a tener un comité asociado a los conceptos de ciberseguridad. Mayor divulgación, ¿cierto? Obviamente si estoy reportando a Estados Unidos, mayor divulgación en los 10K, y obviamente vamos a empezar a ver en las memorias anuales de las compañías locales también mayores factores de riesgos asociados a los conceptos de ciberseguridad. Y por último, potenciales regulaciones a nivel de gobierno corporativo, como la que se está tramitando en el Congreso, que al final uno, si uno hace la analogía, después del caso Enron, se pide un experto financiero en el directorio. Después del caso Equifax, se pide un experto en ciberseguridad en el directorio. Bien, eso es lo que les quería transmitir. Espero que haya sido de vuestro interés este webinar. Nosotros estamos grabando estos webinars, por lo tanto, si ustedes quieren repetir o ir de nuevo este webinar, obviamente nos contacta, vamos a generar el link donde va a estar esta grabación, digamos. Ok, muchas gracias por su presencia y nos vemos en nuestro webinar. Adiós.